Si el año 2024 te ha sabido a poco, prepárate, porque yo creo que 2025 viene cargadito de sorpresas. En este vídeo de Finanzas de Chill voy a dar mis predicciones para el año 2025. Antes que nada, y antes de empezar particularmente este vídeo en concreto, debo decir que nada de lo que yo diga es constitutivo de una recomendación de inversión. Yo soy un ingeniero andaluz paleto que no da consejos de inversión. Yo solo divulgo y doy mi opinión en internet para quien la quiera escuchar. Dicho eso, empezamos el vídeo. Bueno, pues he preparado aquí un poquito con mi tableta una serie de... Espérate, vamos a hacer esto un poquito más pequeñito para que se vea bien. Una serie de puntos clave sobre lo que yo creo que va a pasar en este año 2025 y sobre lo que quizá ya estemos viendo de forma incipiente. Hoy estamos a 8 de enero y ya tenemos algunas de las sorpresas del año. Voy a empezar el vídeo un poco con el contexto macroeconómico, porque al final yo soy un inversor más orientado al macro. A mí no me gusta el coger una empresa y ponerme a mirar en detalle todas las cosas que hacen y hacer valoraciones de los modelos de negocio. A mí todo eso me aburre. A mí lo que me mola es el macro. Entonces voy a hablar sobre todo de tendencias globales, tendencias económicas, de flujos económicos, de lo que están haciendo los bancos centrales y de cuál es la tesis que yo compongo respecto a eso. Entonces, hablemos primero de las tendencias macro y luego hablaremos de qué es lo que yo creo que podría pasar este año, pero insisto, este año viene difícil de predecir. En general, el primer punto del que quiero hablar es que estamos viendo un declive de la agenda globalista. ¿Qué quiero decir con esto? Pues lo que quiero decir es que, como nosotros, bueno, como quizás alguno de vosotros conozcáis, hay una serie de personas que son una élite globalista que se reúnen en ciertas reuniones, como pueden ser la del Foro Económico de Davos, y que pues tienen una agenda política particular con el que alguna gente puede estar de acuerdo y otra gente puede no estar de acuerdo. Son los que entendemos como socialdemócratas. Y últimamente no les va muy bien, ¿eh? Desde que Kamala Harris perdió las elecciones en Estados Unidos para que ganase Donald Trump, la verdad es que se está un poco destapando el pastel. Desde mi punto de vista, todo esto empezó con el, y siempre lo he dicho, con que Bukele tomó el poder en El Salvador y Javier Milei en Argentina. Yo creo que Argentina es el país al que los españoles tenemos que mirar para ver dónde podría estar nuestro futuro y en general creo que en Argentina vamos a ver muchos factores comunes con España, lo que pasa es que la gente no presta atención a estas cosas. Desde que Javier Milei tomó el poder en Argentina, lo que están haciendo es un rebalanceo de una economía que estaba destruida, que ha entrado en default varias veces, y de un banco central donde tenían básicamente un cepo cambiario para evitar que su moneda volviese a caer en la nada, a pesar de que estaban imprimiendo dinero como locos. Y los pobres argentinos, pues en fin, veían como el valor de su dinero cada vez era menor y menor y menor y el precio de las cosas alrededor suyo subía, una inflación loca, ¿no? Es un poco una repetición de la República de Weimar. Al final no hay nada nuevo en las noticias, todo esto ya ha pasado. Y en general estamos viendo un declive de esta agenda globalista, lo digo porque, bueno, también quizá lo estamos empezando a ver en Europa. Las últimas elecciones en Francia, Macron perdió y ganó Le Pen. Lo que pasa que al final hicieron gobierno de coalición y Macron pudo agarrarse como una garrapata al poder. No sé si os suena de algo. Pero en definitiva casi lo echan y casi entra en poder Le Pen. Tenemos a Meloni en Italia, que Meloni pues es un poquito más del palo liberal libertario, más de derechas, más de ese estilo. Estamos viendo ahora como en Reino Unido está bien destapándose un gran escándalo de cosas que no puedo hablar en el canal porque seguramente me harían un shadowban, pero en Reino Unido también se está viendo una fiesta curiosa. Yo creo que al colega que reina allí, a Keir Starmer, le doy 3 telediarios antes de que renuncie. Hace un par de días también tuvimos la renuncia de Trudeau, que lleva sumiendo a Canadá en la miseria años y años y años. Los pobres canadienses lo han tenido que sufrir bastante. ¿Quién más? En Alemania estamos viendo el declive de Olaf Scholz, también con los últimos eventos que han ocurrido en ese mercado de Navidad, ¿no? Donde ha entrado un coche y desafortunadamente se ha llevado por delante
a un grupo de una serie de personas que estaban allí simplemente celebrando la Navidad, tomándose su Glühwein y que no merecían pasar por lo que han pasado. También estamos viendo cómo los cuerpos de seguridad en Alemania están ahora de repente están registrando a gente para quitarle los cuchillos y lo que están haciendo al final es irse a señoras mayores y quitarle las navajitas estas de Victorinox, mientras otra serie de personas se pasean por allí con machetes así de grandes y a esa gente no se les dice nada. En fin, Alemania está en declive y a Olaf Scholz le quedan 2 telediarios, porque además Alemania lo que ha hecho es tener una política energética también lamentable durante el COVID, como ya he comentado en vídeos anteriores, han dependido muchísimo de la industria petroquímica rusa y han estado importando gas, han importado petróleo, aunque había sanciones, pero luego iban por otro lado, en fin, un show. Quizá voy a poner la pantalla en grande mientras hablo. Un show. Entonces tenemos que Olaf Scholz también se está ganando el que le den pista. Y bueno, ¿qué decir de España? ¿Quién no adora a nuestro querido líder Pedro Sánchez? No sé, bueno, cada uno tiene su opinión con respecto a él. Por supuesto, alguna gente verá este canal y será súper fan de él. Otra gente lo verá y tendrá una opinión diferente. Yo creo que la inmensa mayoría ya está en consenso con que no nos gusta el presidente que tenemos. Yo por lo menos digo eso por mí. Pero la triste realidad de España es que no hay una alternativa política válida. Por lo menos desde mi punto de vista, todo esto es opinión, por supuesto. Pero en definitiva, todas estas élites políticas globales que estamos viendo están en declive. Todo se ha dicho gracias a la intervención de Elon Musk y su plataforma X, en la que se está pudiendo hablar de forma libre, sin que nadie te censure. No como Facebook, por ejemplo, porque Mark Zuckerberg tenía gente moderando contenido en todas sus plataformas. Ahora recientemente, ayer, parece que recogió cable también y dijo que, bueno, que no, que ahora, que el problema de que no hubiese libertad de expresión era que los equipos de moderación estaban en California y tenían un sesgo político muy marcado. No me digas, Mark, ¿en serio? Tú esto no lo sabías, ¿verdad? Bien, bueno, pues en definitiva, como dicen los ingleses, the world is healing, ¿no? El mundo se está curando. Estamos viendo el declive de todas las políticas sociales, socialistas que hemos visto en gobiernos por todo el mundo, toda esa alianza de élites socialdemócratas que se reúnen en el foro de Davos para hablar de cómo tenemos que vencer el cambio climático y necesitamos más agenda feminista, a pesar de que no esté resolviendo los casos reales que hay, las víctimas reales que hay, que no esté mejorando esas estadísticas tampoco. En fin. Entonces ese es el primer punto en el que yo quería empezar esto. ¿Por qué? Porque al final yo soy un inversor macro y como inversor macro pues tengo que estar pendiente de la geopolítica y tengo que estar pendiente de los cambios en la sociedad también, no solo porque me interesen, que también, sino porque los utilizo para tomar decisiones de inversión. Entonces, ahora sí que sí, vamos a hablar de los puntos clave. Ya hemos descrito esto de la agenda globalista. Con respecto al proteccionismo, todos los estados van a empezar a tener gobiernos mucho más nacionalistas. No estoy hablando de Estados Unidos solo con Trump, sino que estoy hablando de todos. Y en definitiva, yo espero, quizá no a lo largo del año 2025 necesariamente solo este año, sino en los próximos años, cambios políticos donde los gobiernos en definitiva van a empezar a tomar políticas más proteccionistas consigo mismo y menos de hacer amiguetes. En Estados Unidos esto lo vamos a ver con el anexionado de territorios. Donald Trump quiere anexionarse parte del Golfo de México, quiere que sea el Golfo de Estados Unidos. Ha hablado de anexionar Canadá como otro estado más de los Estados Unidos. En Groenlandia tiene ahí otra movida. En fin, quiere anexionar territorios, utilizar esas materias primas de esos territorios y explotarlas para crecer económicamente. Con Donald Trump también veremos el fin de las guerras, tanto que lo critican, ¿no? Pero en definitiva su legislatura fue la única legislatura reciente en los Estados Unidos donde no hubo ninguna guerra. Yo creo que probablemente Donald Trump rápidamente acabe con la guerra en Ucrania
y probablemente también con la guerra en el Medio Oriente, aunque esa se le va a resistir más. En Taiwán no sé qué va a pasar, pero yo creo que también lo tiene bajo control. Eso hemos comentado, auge de gobiernos de derecha y libertarios, austeridad gubernamental, esto es otro tema. Lo hemos visto en Argentina como Javier Milei, para poder dar la vuelta a esa economía que estaba endeudada hasta las cejas y que estaba ya en la espiral eternamente decadente de deuda, de imprimo dinero para pagar las deudas, y entonces al imprimir dinero me endeudo más y luego cuando tengo que pagar las deudas solo crecen, en fin, ese interés compuesto negativo. Pues de alguna forma tenemos que frenar todos estos déficits estatales que han estado explotando desde la burbuja del 2008, porque en el 2008 hubo una crisis, pero de esa crisis no hemos salido todavía y la gente no lo sabe. Porque de esa crisis no hemos salido y de esa crisis origina toda la inflación que estamos viendo. Yo creo que la forma en la que los gobiernos van a intentar salir de aquí, de esta situación donde el gobierno se endeuda hasta el infinito y más allá, los ricos cada vez son más ricos, los pobres cada vez son más pobres, es controlar el gasto del gobierno. Gobiernos más pequeños, con menos gente que está ahí haciendo nada, produciendo ningún valor. Gobiernos más eficientes, gobiernos más pequeños y una disminución de la cantidad de legislación. Lo hemos visto en Argentina, ese es el origen del milagro económico argentino, que todavía no se ha visto del todo, por cierto también está aquí entre mis predicciones, pero que se hará más evidente próximamente. Esa es la clave de lo que está haciendo Javier Milei, en definitiva, que yo creo que es uno de los primeros presidentes economistas que tenemos en los últimos años. Él realmente sabe economía, además economía de la buena, economía austríaca. Y esa política económica la está copiando Donald Trump con Elon Musk y Vivek, que han hecho el Departamento de Eficiencia Gubernamental en los Estados Unidos, y por ahí es por donde vendrá toda esa política de austeridad. Austeridad al final lo que significa es reducción del gasto público, reducción del gobierno, revisión de todos los presupuestos y de todo lo que paga el gobierno, pues bueno, que no se pague más de lo que se debe, que las cosas estén en su precio, y en definitiva eso lo van a notar los ciudadanos en una moneda que retiene más su valor y en menor inflación. El tema está en que por otro lado tienes otra componente, que es que Donald Trump quiere un dólar barato. Y quiere un dólar barato para abaratar las exportaciones, para que la gente compre productos americanos. Si el dólar está muy fuerte, los productos americanos se vuelven muy caros para la gente de fuera. Y como él quiere reindustrializar el país, parte de esa reindustrialización, por cierto, pasa por ser la cuna de la industria de las criptomonedas, es decir, políticas pro cripto, otra cosa que he puesto aquí. Aparte de eso, para reindustrializar el país al final, él lo que necesita es un dólar barato para que las exportaciones sean baratas y quitarle toda la competencia a China, porque al final muchas empresas americanas acaban produciendo en China y quieren volver a traer a sus costas esa producción. Entonces, para tener un dólar barato, lo que tiene que hacer es, para abaratar el dólar solo le queda una, que es imprimir dinero. Por eso yo aquí he puesto QE, Quantitative Easing, es decir, que van a seguir imprimiendo dinero. Es decir, yo predigo un incremento del suministro monetario estadounidense. Recientemente hemos visto un pequeño declive desde la última rueda de prensa de Jerome Powell, donde dijo, en definitiva, que él no prometía cortes para el año siguiente, ¿no? Y ahí es donde empezó a caer el mercado ya a finales del año pasado. Tiró el mercado después de que saliese Trump elegido, lo cual te hace cuestionar la independencia política de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Dicho esto, en definitiva, lo que va a pasar es que Donald Trump va a luchar con la Reserva Federal. Probablemente Jerome Powell salga de la presidencia de la Reserva Federal y se coloque a un nuevo presidente. Puede que haya algún tipo de reforma a la Reserva Federal. Muy improbablemente podría terminarse con la Reserva Federal, pero eso sería un plan más a largo plazo. Eso no lo vamos a ver en 2025. También vamos a ver cómo en la SEC, la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos, en definitiva la agencia regulatoria que regula todo aquello que sean mercados bursátiles, materias primas y todo lo que son exchanges, etc. Gary Gensler va a salir. Y Gary Gensler, y junto con otra serie de personas en el gobierno, como la senadora Warren,
estaban empujando políticas contra cripto junto al gobierno de Joe Biden, Kamala Harris, toda esta gente, ¿no? Todo lo que es el Partido Demócrata de los Estados Unidos estaba luchando contra esto. Y va a entrar un nuevo presidente en la SEC que es pro cripto. Entonces, en definitiva, vamos a ver cómo yo esperaría un nacimiento de una nueva industria, que es una industria que lleva existiendo mucho tiempo, lo que pasa es que nadie le ha dado el apoyo hasta ahora, con cuna en los Estados Unidos, que es que es la industria de las criptomonedas. Las criptomonedas no solo como una cosa especulativa en la que la gente pierde y gana dinero, sino realmente las aplicaciones prácticas, que tengamos mercados bursátiles 24/7, que tú puedas tener acciones en tu teléfono y que tú puedas transferir esas acciones a otra persona y que puedas pagar con acciones, la tokenización de cosas en el mundo real, la facilidad de transferir propiedades, como transferir una vivienda, transferir un vehículo, que todo eso tenga procesos legales mucho más simplificados, oficiales, que tenga una industria por debajo que esté soportada por el gobierno y que permita ese crecimiento global. Estamos en la edad de piedra económica, no nos damos cuenta, pero hemos progresado en muchos ámbitos, pero en lo económico estamos todavía muy atrasados y yo creo que eso es por una serie de intereses que hay detrás. Otro punto más, Donald Trump va a subir los aranceles para evitar que las empresas, que en Estados Unidos se importen productos, por tanto eso es malo para el resto del mundo. También nos va a quitar el apoyo militar en Europa, entonces vamos a ver un auge militar en Europa y un crecimiento de todos nuestros ejércitos y gastos en defensa. Y también en Europa lo que va a pasar es que por fin vamos a abrazar la energía nuclear. Esa es mi gran predicción de este año. En Alemania, la presidenta, se me ha ido el nombre, anterior a Scholz, se me ha olvidado. Bueno, vosotros sabéis quién os digo, ¿no? Pues en Alemania ha habido una política antinuclear por una serie de temores que hubo hace un montón de tiempo y esa política se ha sostenido en el tiempo. El problema que tiene eso es lo que se ha visto en el COVID en Alemania. La industria se tenía que parar, al final estaban dando dinero a Rusia, cortes de suministro, bueno, cortes de suministro no, pero reducción del suministro incluso a las casas. Yo estaba allí, yo recuerdo aquello, los precios de la energía eran carísimos. Y lo he dicho ya varias veces en el canal, no hay tal cosa como un país con energía cara que sea rico. Para que un país sea rico, para que un país prospere económicamente, necesita energía barata. Y en Europa no la tenemos. Eso es parte de nuestro estancamiento económico. El problema que tenemos en Europa es que estamos intentando ir por las renovables, por todo el tema del cambio global y todo este miedo que nos están metiendo, porque hay una serie de intereses económicos detrás. Pero la realidad es que la forma de tener energía barata es la nuclear. Entonces yo creo que próximamente vamos a ver cómo se reabren centrales nucleares y la política de Europa va a pasar a ser una política de abaratar la energía haciendo uso de la nuclear. Sobre todo eso lo vamos a necesitar por otro motivo, que es el siguiente: agentes de inteligencia artificial. Los modelos de inteligencia artificial están mejorando un montón. Y estamos viendo cómo pasamos de un chat donde tú hablas y te dan respuestas a tener agentes autónomos que pueden hacer tareas por su cuenta. Estamos al comienzo de dos revoluciones industriales. La revolución de la digitalización del dinero, de las criptomonedas y de la digitalización de todo lo que son activos y ese comercio digital. Y por otro lado, la revolución de la inteligencia artificial, todos los modelos de lenguaje que están saliendo, pero aparte de eso, todos los avances en redes neuronales. Eso está desencadenando una serie de avances en robótica. Estamos viendo robots autónomos cada vez más competentes. Y aparte de eso, estamos viendo agentes autónomos, que son una GPU con un modelo dentro. Tú le das input y eso hace tareas por ti y puede reemplazar a un trabajador en una oficina, hasta cierto punto. Es decir, otra de las cosas que trae este futuro es la sustitución de un montón de puestos de trabajo que son bastante elementales. Sobre todo aquellos donde recibes input de un jefe y te dan una tarea y tú la das hecha y punto, no hay más. Donde no requiera una planificación más a largo plazo o donde no sea necesario un pensamiento estratégico, una cierta creatividad. Todos esos puestos de trabajo peligran y peligran muchos puestos de trabajo. ¿Qué es lo que va a pasar en Europa? Pues como somos más papistas que el Papa, sobre todo en Alemania, y esto también lo he visto en la industria, mucha gente no se le va a poder despedir.
Entonces, al final, las empresas van a estar rezagadas económicamente porque van a tener una plantilla de trabajadores envejecidos y que no son productivos. Yo ya lo he visto antes de todo esto, cuando el tema de la IA no estaba tan al día. Y yo ya he visto plantillas donde hay 10 trabajadores y de los 10 trabajan 5, ¿eh? Y los otros 5 están ahí esperando la jubilación y calentando la silla y prácticamente haciendo un PowerPoint y repartiéndose entre los 5 quién cambia qué letra en el PowerPoint. Yo esto lo he visto en Alemania, os lo juro. Lo conozco. Y el problema en Europa va a ser, en definitiva, que Europa va a querer proteger a estas personas y entonces al final pues las empresas se les van a poner dificultades para el despido, probablemente. Y eso va a implicar que la forma de estimular la economía europea, que ya está prácticamente sin vida, aquí no hay industria ni hay innovación, va a ser el estímulo económico. Es decir, al igual que Donald Trump va a abaratar el dólar, en Europa también lo estamos haciendo. Estamos viendo como esas cuentas de ahorro que teníamos los chavales jóvenes, ¿no? Tipo, yo que sé, Revolut, N26, todos estos bancos modernos que te dan cuentas de ahorro. Hemos visto como los rendimientos de esas cuentas de ahorro van bajando. ¿Eso por qué es? Porque el Banco Central va bajando tipos y cuando el Banco Central va bajando tipos el dinero es más barato, es estímulo fiscal, crece la cantidad de euros en existencia y a base de eso pues el Banco Central Europeo y la Comisión Europea y todos los países van a empezar políticas de estímulo donde básicamente van a intentar reanimar una economía que ya prácticamente está muerta. Lo que yo no sé es cómo narices van a regular la inteligencia artificial cuando la tengamos de verdad. Cuando de verdad las empresas empiecen a sustituir trabajadores por agentes autónomos. Cuando de verdad una sola persona pueda ser tan productiva como 10 personas antes. Si ya hay poco empleo, y el poco empleo que hay es empleo bastante precario, yo no quiero pensar que va a venir entonces. Otro punto interesante que me gustaría discutir o que me gustaría exponer son grandes avances en la robótica. Ya lo he tocado un poco por encima, pero en definitiva todos los avances que estamos viendo en inteligencia artificial están trayendo cada vez más y más y más avances. La robótica lleva atascada mucho tiempo. Y el tema de que la robótica lleva atascada tantísimos años es que, bueno, pues que al final la gente no le daba importancia o no le daba credibilidad a que la robótica fuese a ser algo importante para nuestro futuro. Se veía como algo que, bueno, que sí, que los robots eran más bien juguetes, dicho de esa manera. Yo soy ingeniero en electrónica, robótica y mecatrónica. Yo soy ingeniero en esto, es lo que estudio, es lo que trabajo. Yo he trabajado en robótica industrial, en empresas que se dedican a eso. Entonces, bueno, cuando hablo de este tema digo esto porque más o menos tengo familiaridad con la realidad de la robótica. Y la realidad es que estamos viendo una explosión, un auge tremendo, porque los modelos de inteligencia artificial nos han permitido pasar de robótica que estaba basada en programas, digamos, relativamente monolíticos, donde el robot tenía una serie de cosas preprogramadas y tú lo que ibas haciendo es ejecutar esas tareas o esos diferentes programas, a robots donde el modelo, esa red neuronal, tiene los sensores y los actuadores y al final es una red neuronal que es capaz de ejecutar tareas de forma autónoma en función de un input que le des con una base de entrenamiento. Entonces es como si le hubiésemos puesto un cerebro al robot y antes el robot en vez de tener un cerebro lo que tenía era una lista de tareas. Es un avance muy grande. Y eso quizás tarde un poco más. Quizás en 2025 veamos los principios, los comienzos de eso, pero se viene una nueva revolución industrial también con el tema de la robótica. La robótica, la inteligencia artificial y la modernización de la industria financiera. Esos son los 3 grandes puntos. Y como este vídeo me está quedando muy largo, creo que vamos a dejarlo en parte 1, contexto macroeconómico y las predicciones que hago yo en temas macro y geopolíticos para este año 2025 que entra. Y en el segundo vídeo hablaremos de las predicciones de mis posiciones y las expectativas que tengo y el por qué creo lo que creo. Así que este vídeo yo creo que lo vamos a dejar aquí. Tenía muchísimas cosas en la mente, como podéis ver, mi mente no para de salir ideas. Creo que más o menos lo he cubierto todo, seguramente haya cosas que se me haya olvidado mencionar,
Pero más o menos yo creo que ese es el contexto. En el próximo vídeo os daré mis predicciones de precios que realmente ya han salido a la pantalla, pero las discutiremos un poquito más en detalle, hablaremos de ellas y daré contexto a mis predicciones y el por qué yo creo que esas cosas, que estas empresas y estos activos podrían alcanzar estos precios. Hasta el siguiente vídeo, chicos.